Hola amigas y amigos de Mosaic Latinoamérica. Mi nombre es Mariana Prisunca y en esta oportunidad les traemos una nueva entrega de nuestro podcast. Hemos entrevistado y hablado con Leonardo Maldonado, Senior Manager at Intel Emerging Markets para Latinoamérica. Esperemos que los disfruten y nos estamos escuchando. Bueno, señor Leonardo Maldonado, muchísimas gracias por participar en este podcast para Mosaic Latinoamérica. Bueno, queríamos conocer un poco sobre tu experiencia intercultural trabajando con Nielsen. Pero antes de empezar, quisiera saber si nos podrías contar un poco qué es lo que haces hoy día en Nielsen, cuánto tiempo hace que estás, de dónde venís y dónde estás actualmente ahora trabajando. ¿En qué país Muy, estás trabajando? muy bien. Bueno, vamos a comenzar por hacer un poco la cosa un poco formal. Me puedes llamar Leo, no me llames señor, yo apenas soy un chamito de 37 años. Perfecto. Este, yo tengo 10 años en Nielsen, divididos entre esa estancia que tuve en Venezuela por 6 años en AGB. Yo comencé en AGB como supervisor de sistemas y luego que Nielsen absorbe AGB, pues entonces todas las responsabilidades comienzan a dividirse, a colocarse bajo esa mentalidad Nielsen y termino yo como gerente de operaciones por un momento. O sea, yo estaba a cargo de la parte de TAM y la parte de Adintel por unos cuantos meses, y luego se hace la división ya formal. O sea, Adintel está de un lado, la parte de TAM del otro lado. En Adintel nosotros nos encargamos de todo lo que es el monitoreo de medios. Nosotros identificamos todo el contenido de los medios de televisión, radio, prensa, vallas publicitarias, digital, y sacamos toda esa información comercial. Particularmente, para darte un ejemplo, en televisión nosotros identificamos todo lo relacionado con programación y comerciales. Y esa información junto con la data de ratings que nosotros agarramos del equipo de TAM, pues le da ese valor agregado a nuestros clientes. Decir que el canal 1 desde las 8 de la mañana a las 10 de la mañana tuvo una audiencia de un 6%, un 7%, y nuestra data lo que hace es enriquecer ese número, porque sabes ese 5 o ese 6%, qué era lo que estaba viendo las personas en ese momento, bajo qué programación, qué es lo que se estaba transmitiendo entre las 8 y las 10 de la mañana. Puede ser un programa, puede ser un especial, lo que sea. Y más allá de eso, también lo que es la carga publicitaria, todos esos comerciales que estuvieron en esos espacios publicitarios durante esa hora. Es importante para todos los anunciantes saber cuánta gente vio esas pautas publicitarias y demás. Entonces nosotros hacemos ese monitoreo en República Dominicana, en Puerto Rico, y he estado liderando al equipo de mercados emergentes en Latinoamérica desde hace 4 años, cuando me transfirieron a Ciudad de México. Ok, perfecto. Entonces, arrancaste con Nielsen en Venezuela y luego fuiste transferido a México. Sí, Y actualmente estás desde México haciendo tus funciones. ¿Cuánto hace correcto. ya? ¿4 años? Hace ya 4 años comencé, voy a tener 4 años este próximo julio. Perfecto. ¿Y cuando hiciste la relocación de oficina o de país, te fuiste solo o con toda tu familia? Inicialmente me vine solo. Ya yo había visitado México un par de veces por reuniones de líderes regionales, así que ya conocía algunas personas. Mi jefe, cuando entonces, mi querido Pablo Guajardo, me ofreció la oportunidad de liderar mercados emergentes en Latinoamérica desde México. Ujú. Y pues mi proceso de transferencia a México desde Venezuela, vamos a decir que fue muy tortuoso, porque entre febrero y junio de 2017 comenzaron muchas manifestaciones civiles en Caracas, donde yo vivía en Mm, Venezuela, que eran arremetidas por los organismos de seguridad del gobierno muy fuerte, ¿no? Y el consulado de México quedaba cerca del lugar en donde se iniciaban estas concentraciones para marchar por alguna vía principal de Caracas. Entonces era literalmente llegarme hasta 3, 4 cuadras de distancia, caminar hasta donde estaba el consulado,
cruzando los dedos que de repente no saliera una bomba lacrimógena o algo por el estilo a impactar. Y así fue de febrero a junio. La última vez que yo pasé por allá por el consulado, pues estaban las puertas cerradas y yo, cónchale, no perdí mi tiempo. Y veo que hay alguien adentro que me abre la puerta rápido y entro y demás. A diferencia de esa oportunidad, me estaba atendiendo una persona con acento mexicano. Generalmente me estaba atendiendo era una secretaria o alguien del consulado venezolano. Y me comenta este señor mexicano, pues a qué venía y demás, y le dije que había venido muchas oportunidades. Él mismo agarró, fuimos hacia la oficina. Tengo entendido que él estaba solo en el consulado y comenzó a buscar varios documentos y dice, ajá, aquí estás, ya está listo, Leonardo Maldonado, aquí está tu pasaporte y demás, etcétera. Vamos a ver si ya podemos terminar el tema de la documentación ahora mismo. Y cuando veo, él está firmando por el cónsul de México. Me estaba atendiendo directamente el cónsul. Entonces tuve esa fortuna, ese momento, ¿no? Salgo de Caracas un 20 de junio y ese primer día de trabajo en México, bueno, primero pues recibir la bienvenida de Pablo Guajardo, mi jefe, presentarme a varias personas. Me emocionaba mucho, o sea, estaba muy, muy, muy contento porque esas 4 meses de espera pues ya se habían acabado, ¿no? Claro. Almorcé con varias personas en el comedor, vi que todos estaban abiertos a tener cualquier conversación conmigo, ¿no? Y no era la típica conversación es verdad lo que está mostrando la televisión sobre Venezuela, no, era sobre la comida, sobre la gente, o sea, era una conversación que me gustó mucho y compartía mucho. Y no solamente ese primer día, sino toda esa semana. Todos fueron muy amables, desde el personal de seguridad hasta los directores comerciales. O sea, mi llegada a México fue muy agradable en cuanto al contacto personal. El mexicano es muy amable, muy, muy, muy amable, muy dado. Casi que te lleva de la mano para enseñarte qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que... Pero no tuve una buena experiencia al establecerme en México, porque vamos a decirme que fue difícil porque a pesar que mi esposa, que todavía estaba en Venezuela, ella buscaba lugares para rentar, por decirte, desde portales de inmuebles de México en Venezuela, pues yo no tenía referencias de zonas ni nada por el estilo, donde vivir. Y Ciudad de México es un monstruo de ciudad. Claro, sí, Entonces, yo no sabía si de repente quedarme mucho al sur, mucho al norte. Y quien era el market leader para México cuando llegué, era Tony Pellicer. Tony Pellicer también fue el market leader de Venezuela hace años atrás. Y él me dio muchos consejos sobre para el día a día México, cómo era el tema de gastos y demás. Me dijo, mira, trata de buscarte lo más simple, búscate algo cerca de la oficina. Y yo estaba ubicado en las oficinas de Santa Fe, en Ciudad de México, y pues comencé a buscar en zonas aledañas. Y a partir de allí, pues tratar de tener un tiempo para poder visitar los departamentos, ver cómo estaban y demás, pero como llegué con muchas actividades del día uno, pues fue muy difícil tener tiempo para... No, muy difícil, muy difícil. Más bien, todo era por teléfono. Como referencia de la zona me apoyaba en Google Maps, porque era literalmente, llegaba en la mañana hacia la oficina y salía muy de noche hacia el hotel, llegaba reventado, cansado al otro día y pues no me daba chance, ni siquiera los fines de semana, porque los fines de semana era mucho de anotar, de descansar un poco por el trajín, pero esa fue mi primera experiencia. En cuanto al tema personal de la gente, fue muy, muy, muy agradable, pero para establecerme sí me tomó un poquito de tiempo. Claro. Y bueno, recién mencionabas que esa primera semana tuviste ese acercamiento con muchos asociados de la Oficina de México, donde tuviste charlas que justamente no estaban como asociadas a la realidad que se estaba viviendo en Venezuela, y mencionaste que, bueno, había como charlas de comidas y esas cuestiones. ¿Qué te pasó con el tema culinario con México, ¿no? Que es súper conocido por todos los picantes, ¿te pudiste como adaptar al tema de los picantes? Vos en Venezuela ya venías comiendo picante, ¿cómo fue esa experiencia picantona?
fue bastante fuerte porque yo no soy muy amante del picante. Ah, Comencé, mira, bien. ya 4 años después, ya le he agarrado cariño al picante, pero el picante no es tan amable conmigo, vamos a decirlo, ¿no? Ok. En Venezuela nosotros comemos, la comida de Venezuela es muy, utilizamos muchos condimentos, muchas especias y demás, etcétera. Lo Ujú. que yo entendí, y espero que mis compañeros mexicanos no me vayan a matar por esto cuando escuchen el podcast, yo entendí que el mexicano le da sabor o siente que le da sabor a la comida con el picante. Ajá. Entonces, cuando un mexicano está comiendo y está, es porque está muy rica, Ah, es porque está muy sabroso para ellos, pero esa sensación de que se me va a caer el labio. el labio por lo picante que está la comida, uy, Sí, no, era muy desagradable al principio, pero al final de cuentas uno tiene que ceder, entonces con el tiempo comencé a comer cosas un poquitico más picantes y ya al final de cuentas incluso hasta mi hija se ha acostumbrado a comer más comida goloso. picantosa, no así tan fuerte, pero Sí. sí ya es agradable, vamos a decir, hasta un punto. Y tengo entendido que hay golosinas picantes también. De ¿Tus hijos todo. comieron golosinas de- picantes? ¿Les Mira, encanta? a mí me da risa porque los niños mi hija Eva Carlota ya llegó aquí a México a 2 años y medio, 3 años que tenía, 3 años de edad. Ujú. Y desde el día uno ella prácticamente se convirtió en chilanga, en mexicana. Comía picante. Le encantaba un taco, unos chilaquiles, la horchata, nada, ella como si nada, ¿no? Entonces, uno siempre está curioso con los niños a ver qué es lo que están comiendo, ¿no? Claro. Y esa primera vez que ella se compra una de estas paleticas, estas chupeticas, picantes, que uno normalmente las chupetas, son dulces, y yo la agarro por primera vez y ella la está disfrutando y yo, pero ¿qué es eso, mi amor? Y agarro y siento también el picante, yo, uy, no. Perfecto. Bueno, y también, no sé cómo el tema de los deportes. Vos cuando estabas, yo tengo entendido que en Venezuela hay como una pasión importante por todo lo que es el béisbol. ¿Vos Sí, eras seguidor de todo lo que es béisbol? sí, yo soy, desde pequeño, yo soy fanático del Navegantes del Magallanes, que es un equipo que tiene muchísima tradición en Venezuela. Hay dos equipos, vamos a decir, principales de béisbol en Venezuela, los Bien. Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes. Y lo chévere de estos dos equipos es que hay hay muchos fanáticos en toda Venezuela. Entonces te vas a encontrar mucha gente entre Caracas y Magallanes. Cuando yo llego para acá, yo no seguía mucho la liga de béisbol mexicana, Ujú. y comencé a tratar de seguirla un poco a poco. El estilo del juego mexicano es más calmado, yo diría, al venezolano. Incluso hasta el béisbol venezolano es más del juego, ¿cómo decirlo? De la estrategia más del toque de pelota y no del mexicano que es, vamos a ver hasta cuántas carreras yo pudiera llegar al final del juego, ¿no? Me ha gustado mucho, pero todavía cuando puedo me meto en Ujú. alguna transmisión online por YouTube y veo esa Béisbol juegos de los venezolano. eternos rivales en Venezuela, sí. Claro. Ahora, en México, más allá de que haya pasión por el béisbol, digamos que el deporte por excelencia es el fútbol. ¿Qué te Sí, pasó con el fútbol? ¿Lo seguías antes o lo empezaste a seguir cuando estabas en México o directamente no le das importancia? mira, no soy muy fanático del fútbol. Mi esposa sí lo es. Más bien incluso creo que por ahí tiene Ah, qué interesante. una t-shirt del Toluca. ¿Y por qué del Toluca? Porque nuestro vecino se la pasaba cada rato, allá en Ciudad de México apostándole al Toluca, ¿no? Y un día con mucha amabilidad, él nos invitó un día a la casa, pues era un juego, no sé, particular, no sabría muy bien en qué momento se había dado ese partido, pero la afición del Toluca
particularmente de mi vecino, eran muy ardidas, para no decir muy groseras. Es que, ¿cómo puede ser que este pi está metiéndose por la derecha? Es que pi. Sí, muy fanático. Muy fanático, muy espiritual, vamos a Sí, decirlo. Mi esposa sí ha estado viendo de repente un poquito del Toluca, pero no, yo sí no soy tan fanático del fútbol. bien. Y más allá, digamos, de la gran afinidad que tenemos, o similitud, vamos a decir, entre Venezuela y México por el tema de la lengua, digamos, porque los dos países hablamos español, más allá que tengan como algunas variaciones en el chévere y el padrísimo, Ujú. ¿qué otras cosas encontraste como similares a nivel cultural, ¿no? De cómo es la cultura venezolana y cómo es la mexicana. ¿Encontraste algún punto de coincidencia? ¿O crees que somos dos culturas completamente distintas y que lo único que nos une es la lengua? Mira, tenemos nuestra particularidad, lógico, cada cultura es distinta, pero algo que yo siento que nos caracteriza mucho es esa amabilidad, es esas ganas de poder ayudar a la gente. El venezolano en cualquier lado, sea que tú estés en la fila para sacar dinero del cajero o algo por el estilo, siempre vas a hablar con la persona de adelante o con la persona de atrás, ¿no? Es muy abierto, vamos a decirlo, no es Bien. cerrado. Ujú. Yo creo que eso es lo que yo pudiera ver como común entre los mexicanos y los venezolanos. Somos muy abiertos, el mexicano más amable y el venezolano más de hablar, más de compartir, ¿no? Es más querendón, vamos a decirlo, pero ambas culturas son muy abiertas. Bien, perfecto. Puedo añadir incluso algo adicional. Fíjate que Dale. para temas de cultura, cuando Pablo Guajardo estaba como líder de Adintel para Latinoamérica, pues yo tenía mi par en, en Puerto Rico, tenía mi par en Dominicana, en Ujú. México, y ahora que comienzo yo a liderar varios países, pues entonces tengo la necesidad de conocer un poco más, no de conocer un poco más, pero sí de involucrarme mucho más con otras culturas, ¿no? Ya con Venezuela ya yo estaba más que tranquilo. Con Dominicana yo comienzo a ver que el dominicano tiene también muchísimas cosas parecidas al venezolano. También es muy abierto, es muy echador de broma. Cada vez que yo voy Mm. para Dominicana, de trabajo, yo llego al hotel y llego es con un dolor abdominal por tanto que me río con toda la gente porque son muy, no, son muy habladores, son muy echadores de bromas, son muy chéveres, son totalmente chéveres. Ellos son muy resilientes, al igual que los venezolanos. También me toca, por mis responsabilidades, liderar al equipo de Puerto Rico, a pesar que ahorita el equipo de Puerto Rico está clusterizado aquí en México. Inicialmente, ese primer año, estaban todo mi equipo en Puerto Rico y el puertorriqueño es muy go to action, es muy, vamos a darle, o sea, él espera la tarea, él tiene la acción preparada y de ahí en adelante se enfoca mucho en lograr ese objetivo, ¿no? Qué Entonces, interesante. esas diferencias de trabajar me hace que yo aprenda un poco sobre cada una de ellas, porque yo viniendo de Venezuela y sobre todo en esta época bien, vamos a decirlo, tormentosa que ha habido en los últimos 20 años, tengo la necesidad o nació la necesidad de tratar de hacer las cosas lo más rápido posible. O era Mm. porque la cotización que me habían dado en Venezuela solamente tenía vigencia hasta el mediodía Ah, y tenía que tomar la acción lo más rápido posible. Entonces, me ayudó mucho no a cortar camino, pero así a ser mucho más estratégico en tomar las decisiones lo más rápido posible. Lo que me ayuda del dominicano es tratar de buscar todas las opciones que pudieran afectarme. El dominicano es muy positivo, pero es muy positivo ¿por qué? Porque él tiene mucha visión. Él no dice, o sea, si tienes 5 maneras
de ir de A a B, él tiene que entender todas esas maneras para poder tomar la mejor decisión. Y si ya estoy en la mitad de un camino, ver si puedo tomar el otro camino para ser mejor, ¿no? Esa visión también me ayudó mucho a ser más estratega, a que en el camino, como nada es perfecto y todo plan que tú colocas en un papel tiene casi un 50% de que pueda cambiar, sea por agentes internos o externos, me ayuda a que pueda tomar otra decisión también más agresiva o menos agresiva o más expedita para poder llegar a ese punto, ¿no? Y el puertorriqueño hace que me ayude o esa manera de pensar del puertorriqueño me ayuda a tener también más visión de el objetivo. Puedo tener 7 caminos, pero si tengo los objetivos y solamente hay 3 caminos que me pueden llevar para allá, pues no voy a buscar los otros 4, voy a enfocarme en estos 3. Por el dominicano, yo sé que estos 3 me pudieran ayudar, así que siempre voy a estar pensando en esos 3 en todo momento, a ver si puedo cambiar A, B o C. Vamos a decir que esa manera de pensar, esa manera de trabajar, esa manera de colaborar, puertorriqueños, dominicanos, y qué es lo que me ha ayudado esa cultura mexicana a ser más diplomático, Bien, a ser más, vamos a decir, hasta yo diría más suave en el expresar, porque el venezolano es muy confianzudo y él te puede decir las cosas directas, de frente, pero sí, no te lo dice de una manera negativa. Es que nosotros nos caracteriza mucho de ser muy abiertos, muy frontales, muy directos, sí, sin tener, sin ningún tipo de maldad, ¿no? Y en México, el ser tan directo puede incluso ser hasta un poco ofensivo o la bien, gente lo pudiera tomar mal. El poder darme el tiempo para poder explicar algo con las mejores palabras y demás, me ayudó también, me ha ayudado mucho a tener un poco más de diplomacia, porque no todas las audiencias son las mismas. No todo el mundo va a entender un venezolano. Y también yo, por respeto también a las audiencias, no tengo que tener esa personalidad venezolana y decir, bueno, las cosas son así, y ya. No. claro, Es el poder tratar de acoplar mi mensaje hacia la audiencia de la mejor manera para que puedan entenderlo mejor, ¿no? Y para que pueda captarse bien. Eso es lo que me ha ayudado muchísimo al mexicano. Así que bien. en este rol me ha ayudado muchísimo el compartir con mexicanos, puertorriqueños y dominicanos en ser un mejor profesional. Bien, qué bueno. Y como para cerrar un poco este podcast, hablamos como bastante del componente laboral. Quería cerrar un poco también con la cuestión familiar. Mencionaste que al principio habías venido solo, después se mudó tu familia, que tu hija rápidamente se adaptó como a la nueva cultura en la que tenía que vivir, en la que está viviendo. Pero quería saber, digamos, en líneas generales, ¿cómo fue la adaptación de tu familia, de todo tu familia, a vivir en México? Si tuvieron choques grandes o si fue todo como muy relajado y se fue dando naturalmente, si les costó, si no les costó. Mira, fue muy relajado, fue muy relajado. Bien, Ya simplemente por el hecho de que hablemos español ya es claro, sí. una gran ventaja, pero lo que siempre hemos hablado, hablamos español, pero no hablamos español. La llanta es un caucho en Venezuela, no, y he tenido N cantidad de encontronazos las primeras semanas, sobre cosas que de repente digo en Venezuela que en realidad no se deben decir en México porque o son muy chistosas o son groseras. Claro, claro. Entonces, vamos a decir que yo siempre comenzaba esas primeras reuniones con, disculpen, tengo apenas una semana aquí en el país, si llego a decir algo que es indebido, me disculpan, pero sí les pido, Claro. por favor, díganme qué fue lo que dije para no volverlo a repetir, No, ¿no? claro, sí. Em, el primer, lo más fuerte de repente que tuvimos que lidiar fue, la temperatura. Mm, Caracas es una ciudad que los 12 meses del año
está en una temperatura totalmente privilegiada, o sea, entre 21 y 26 grados todo el año. Espectacular. Y en diciembre, cuando está haciendo mucho frío, estamos a 19 grados. Mm, Aquí cuando llegué a Ciudad de México, que confronto 11 grados, de repente 4 grados, de repente 20 grados, de repente 5 grados, uy, no fue muy difícil. Este, claro, y también teniendo incluso hasta ni siquiera estando preparado, porque uno generalmente está con un Apolo todo el año en claro, Venezuela. Primera vez que yo ahora tengo que tener ropa de invierno. O sea, eso para claro, mí era, claro, por no, no Dios, existía. totalmente desconocido para mí. Esa fue lo primero que me pegó y pegó por bastante tiempo, 3 meses, más o menos, 4 meses, tanto a mí como a mi familia. Mi esposa también, ambos venimos de zona tropical, zona cálida y sí pegó Sí, bastante, pero lo chistoso es que tú podías ver a Lorna, mi esposa y yo, arropados hasta el cuello un fin de semana, pero tú veías a Eva Carlota en ropa interior corriendo por todos lados, como si nada. O sea, los niños definitivamente se claro, acoplan muchísimo más que uno. sí, La gente, totalmente. pues, muy amable, como te dije, muy amable, todos, absolutamente Sí, todos, desde que me arrendó el apartamento, la persona de seguridad, todos. Y eso hizo que uno se sintiera mucho más tranquilo, porque las historias que uno escucha de gente que ha salido de Venezuela, que ha migrado fuera de Venezuela, por necesidad o por oportunidades de trabajo y demás, el común era que sí, había mucha, no había xenofobia, pero ujú, sí había mucho impacto, mucho conflicto. En México, desde el día uno, yo siento que me he sentido muy bien, no he tenido aquí em, ningún momento desagradable con la gente o por temas culturales, choques culturales, nada, más bien sí, el sí, mexicano muy abierto y muy querendón con uno, y eso lo agradezco mucho. buenísimo. Bueno, Leo, muchísimas gracias por tu tiempo en este podcast para compartir tu experiencia de, bueno, haber estado viviendo en un país y reubicado en otro con toda tu familia y continuar trabajando en Nielsen. Esperemos que toda esta experiencia les sea de utilidad o que enriquezca un poco más a nuestros asociados de Mosaic Latinoamérica. Así que muchísimas gracias.